Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Una de las cosas que más alegra el corazón de los salvos, de los hijos de Dios, es saber que el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando se pase lista, nuestro nombre va a estar ahí y sin duda responderemos muy felices. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá, cuando todos llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Hola, mi nombre es Damaris Hernández Flores y pertenezco a la Iglesia de Cuautitlán, Buenas Nuevas, Estado de México. Y quiero compartirles un poco acerca de mi testimonio. Yo desde muy pequeña iba a la iglesia cristiana. Con el paso del tiempo aprendí a discernir lo bueno de lo malo. Así que estando dentro de la iglesia, yo trataba de portarme bien, de hacer cosas buenas, de obedecer a mis padres, en fin, me sentía una buena persona. Pero la realidad no era así, porque yo cuando no estaba dentro de la iglesia era una persona totalmente diferente. Al estar con mis amigos, yo aparentaba ser otra persona y lo que ellos hacían, yo también lo hacía. Un día, el pastor de la iglesia predicó acerca de la venida de Jesús y pensando yo en eso,
dije, ay Dios, no vengas en este momento, porque seguramente si tú vienes ahorita, yo me voy a ir al infierno, no voy a ir al cielo, porque he cometido muchos pecados, soy muy mala. Y estando así, yo pedía perdón todo el tiempo, porque me sentía condenada, me sentía vacía. Así que todos los días oraba para pedir perdón por lo que había hecho ese día y el siguiente y así. Pero mi vida seguía igual. Yo no me sentía realmente hija de Dios. Yo no sentía que Dios estuviera conmigo. Pero aún así seguí viviendo mi vida como yo quería, aparentando ser buena, aparentando portarme bien. Aproximadamente hace como 8 o 9 años nosotros llegamos a la iglesia de Cuautitlán con el pastor Eduardo Arellano y él predicaba acerca de que Jesús ya había cargado el pecado de toda la humanidad y que el pecado no era el portarme mal o el hacer cosas malas, sino que el pecado era realmente no creerle a Dios, no creer en el sacrificio que Él ya había hecho, que Él ya había cargado ese pecado. Pero a mí se me hacía muy difícil creer eso. ¿Cómo yo siendo tan mala, cómo yo haciendo todo lo que hice, ya no voy a tener pecado? Eso es imposible. Así que aunque yo había escuchado esa palabra, en el momento no la creí. Así que seguí viviendo mi vida, creyendo que yo podía hacer buenas cosas, podía ser buena persona, que a mí no me pasaría lo que a las demás personas les pasaban, que yo sabía controlarme, que yo jamás iba a hacer nada que estuviera mal. Y así viví. Pero realmente todo fue una mentira, porque Dios realmente permitió la aflicción en mi vida y me hizo ver realmente que yo no podía tener el control de mi vida, que yo realmente haciendo lo que yo quería solo iba a fracasar. Así que yo quedé embarazada, algo que pensé que jamás me pasaría hasta que yo me casara, pero no fue así. Y fue en ese momento que yo pude ver mi condición. Fue en ese momento que yo pude reconocer lo mala, lo perversa que yo era. Me sentía tan mal, me sentía nada, estaba realmente humillada y me sentía muy mal con mi papá porque yo decía, le fallé, soy la peor hija, no puede ser, y me sentía muy mal. Hasta ese momento yo pude reconocer realmente, si Dios no maneja mi vida, si Dios no tiene el control de mi vida, en mi vida solo voy a ir de fracaso en fracaso. Hasta ese momento yo pude doblar rodillas y reconocer realmente mi condición es mala, realmente yo soy lo peor. Pero si tu palabra dice que tú, Señor, ya te llevaste todo en esa cruz, que tú ya pagaste por todo, Señor, yo en este momento quiero creer esa palabra. Que cambie mi vida, que cambie mi corazón, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú ya hiciste al cargar el pecado de toda la humanidad. Y yo pude creer en ese momento que era justa delante de Dios
Aunque haya hecho lo que haya hecho, yo era justa delante de Dios y Dios ahora me veía perfecta, me veía santa. Y yo en ese momento pude cambiar mi manera de pensar y mi corazón pudo cambiar. Hasta este momento yo estoy muy gozosa de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha habido muchas dificultades, pero Dios ha estado conmigo en todo momento. No me ha dejado. Incluso Él me permitió en la actualidad ser maestra de niños, algo que realmente yo no quería. Cuando me invitaron a ser maestra de niños, yo dije que sí, porque creí que era algo temporal, pero no. Y realmente a mí me gustaba mucho tratar con los niños y todo, pero realmente no es fácil, es difícil. Y yo no sabía cómo preparar una clase, cómo hablar con los niños. Yo decía, sí, ni siquiera puedo hablar con mi hijo, ¿cómo puedo hablarle a otros niños? Sin embargo, en este tiempo ha sido muy bendito, muy hermoso estar dentro del Evangelio en este ministerio de los niños. Realmente mi corazón cambia. Realmente me gozo al poder compartir con los niños ahora esa salvación. Es hermoso realmente, y también el poder compartir con mi hijo para que él pueda tener esa seguridad de salvación. Realmente este ministerio ha sido de mucha bendición en mi vida. Me ha traído muchas cosas buenas. Claro que ha habido muchas dificultades. Ha habido días en que yo he querido desistir de este ministerio porque en mi carne no me parecen muchas cosas, o porque quiero dar lugar a hacer otras actividades y no estar todo el tiempo pues en las cosas de la iglesia. Pero realmente dentro de la iglesia somos bendecidos. Realmente dentro de la iglesia podemos ser felices. Yo en mi matrimonio he pasado por muchas dificultades que si fuera por mí, creo que desde el primer mes ya estaría separada de mi esposo. Pero por la gracia de Dios, yo puedo realmente confirmar que solo por la palabra, solo por Dios, es que mi matrimonio, es que mi familia está estable, está bien. Y yo sé que fuera de la palabra, fuera de Dios, mi vida no es nada y solamente habrá sufrimiento. Realmente la palabra de Dios es muy necesaria en nuestra vida. Así como el agua es vida para nuestro cuerpo, así de la misma manera la palabra es vida para nosotros. Realmente en la Biblia podemos encontrar cosas hermosas, cosas maravillosas, y sobre todo el regalo de la vida eterna, ese regalo inmerecido que Jesús nos dio en la cruz. Es algo tan maravilloso que no puedo expresar realmente lo que siento al saber que Cristo ahora me ve justa, ahora me ve perfecta, y yo puedo ver día con día el cambio en mi vida. Aunque sigo siendo tan necia, aunque sigo queriendo hacer cosas en mi carne, siempre la palabra vuelve mi corazón. Por eso es hermoso realmente estar dentro de la iglesia, dentro del Evangelio, porque gracias a eso mi familia está bien.
y el trabajar dentro de ella realmente también trae bendición a nuestra vida. No por algo bueno que hagamos, no por ninguna obra, sino realmente solo por la palabra. Y pues yo realmente quiero invitarlos a que pues busquen a Dios con todo su corazón, que realmente crean a su palabra, porque su palabra es verdad. Y aunque nosotros muchas veces no sentimos esa necesidad de buscar a Dios, nosotros lo necesitamos todo el tiempo. Así como el agua es vital para nuestras vidas, muchas veces nosotros no queremos, no tenemos la necesidad de tomar agua, pero aunque nosotros no tenemos esa necesidad de tomar agua, nuestro cuerpo la necesita porque es vital para vivir. De la misma manera, sí la palabra. Muchas veces no tenemos la necesidad de buscar a Dios, pero realmente nosotros la necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Si estamos tristes, si estamos enojados, preocupados, si estamos felices, lo único que nos va a llenar, lo único que nos va a dar vida es la palabra. Y es hermoso vivir dentro de este evangelio, porque solo así podemos vivir felices todo el tiempo. Ahora entiendo por qué el pastor constantemente nos dice: trabajen para el evangelio, compartan la palabra, compartan este regalo maravilloso de la vida eterna y van a ver el cambio en sus vidas. Y yo ahora puedo decir que es una realidad en mi vida. Solamente por la palabra es que yo puedo estar aquí. Solamente por la palabra es que yo puedo ser feliz en mi matrimonio, con mi familia. Y es por eso también que yo puedo compartir ese regalo con otras personas. Esa salvación para que ellos, al igual que yo, puedan sentir un cambio en su vida y ya no sentir más ese vacío, esa necesidad de buscar algo y de no encontrarlo. Ahora tengo a Jesús y sé que Él está conmigo y que Él me ve justa, me ve santa, me ve perfecta. Aunque yo sea de lo peor, Él me ve justa, Él me ve perfecta. Y al creer eso, entonces yo puedo avanzar por la palabra y puedo sentir ese gozo. Y bueno, pues yo hasta aquí voy a compartir. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, del versículo 1 voy a leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los
orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hasta el versículo 8 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros estamos haciendo estudio bíblico. Creo que el día hoy es como clase 8. Entonces, desde clase 1 de esta predicación estaba hablando sobre existencia de Dios y también la creación de nuestro Dios. En aquel entonces, mucha gente todavía está siendo ignorante acerca de la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios no solamente quiere salvar a nosotros, sino también Él quiere mostrar su eterno poder a través de las criaturas. Por esa razón, Dios expandió el universo grandemente, Hasta ahora nadie puede medir desde este hasta oeste, desde sur hasta norte. Aunque por la velocidad corre la luz, entonces no puede encontrar el fin del límite del universo, sino que está corriendo. Por eso los científicos dicen que la luz está corriendo por segundo. Un segundo corre 300,000 kilómetros. Por eso cada noche nosotros cuando miramos y la luz de las estrellas que estaba empezando a correr hace 1,000,000 de años, así dice, Es decir que por la velocidad de luz, si corre durante 1,000,000 de años, se encuentra esa estrella, así dice, significado. Además, no se encuentra en último lugar, sino que todavía está corriendo. Por esa razón nosotros podemos decir, nuestro Dios es grandioso, poderoso. Comparando de nuestro cuerpo y como comparando de tamaño de universo y nuestro cuerpo, es como si fuera que no existe nada, Y cómo nosotros podemos tener como importancia de un polvo que está quedando segunda tapa de una mosca. Entonces, segunda pata de mosca que se quedó un polvo, entonces ya insignificante, Además, por medio de microscopio puede investigar lo que no se ve como bacteria, virus, etcétera, Por esa razón, Dios estaba creando algunas cosas grandes como tamaño de universo y también tamaño de virus que no se ve nada por nuestra vista.
Por eso Dios estaba demostrando su eterno poder y deidad a través de las criaturas. Además, nosotros podemos pensar, ¿no? El primer día, antes de hacer la luz, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, vacío, tinieblas. Entonces Dios no habló hacia la tierra para que se cambie, sino que Dios solamente creó la luz, porque Dios sabía que a través de la luz, cuando se ilumina hacia la tierra se cambia, desaparecerá oscuridad, vacío y también desordenanza, ¿no? Entonces, nuestra vida también, antes de encontrar nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos pecado en el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos el pecado, ya nosotros no podemos decir que ya tenemos la verdad, ya tenemos la vida, ya tenemos el camino verdadero. No puede decir porque todavía no se encuentra la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, ¿no? Conozca la verdad os hará libre. Libre se refiere que sean justos. Por eso el predicador tiene que predicar el evangelio para poder salvar las almas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguna persona puede decir que yo estoy enseñando el evangelio, estoy predicando la palabra de Dios, pero si no puede explicar sobre el perdón eterno, entonces esta persona está predicando solamente la ley y mandamiento de Dios. Por esa razón mucha gente está congregando en la iglesia, pero está siendo como pecadores y están siendo como condenados. Martín Lutero, que estaba siendo como uno de sacerdotes de la iglesia católica, él estaba esforzando cumplir mandamiento de Dios. También él quería recibir la salvación por su obra. Por eso siempre él esforzaba, ¿no? Pero un día él descubrió una palabra: mas el justo vivirá por la fe. Impactó esa palabra en su corazón. Por eso él podía renovar la iglesia. Entonces, ¿cómo podía descubrir la palabra de Dios? Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa? ¿Dónde está el justo? Según Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno, así dice. Por eso mucha gente está atrapado de esta palabra, ¿no? La verdad que ya no hay justo ni aún uno, somos pecadores. Aparentemente tiene razón decir esta palabra, ¿no? Pero podemos decir que Abel podía adquirir la justicia de Dios. Podía ser justificado delante de Dios por la fe y por la ofrenda de la fe. Busquemos una palabra, ¿no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 está hablando claramente sobre la fe de Abel. Así dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Según esta palabra, aunque sea como un versículo, pero él, ¿qué es lo que hizo? Él hizo sacrificio más excelente que Caín, porque Caín estaba ofrendando al Señor por los frutos de la tierra.
Imagínense, ¿no? Un labrador para cosechar frutos de la tierra debería trabajar durante un año o algunas veces 3 años, 4 años, porque para tener manzana debería pasar uno de 4 años después de sembrar el árbol de la manzana. No es fácil. Siendo labrador, para cosechar frutos, sí o sí tenía que aguantar solar de día, y también cuando hay lluvia, cuando hay nieve y frío, calor, todo tenía que aguantar y trabajar cada día para cuidarlos. Y luego por fin trajo frutos al Señor. Entonces el Señor no aceptó nada, rechazó. Imagínense, cuando fue rechazado la ofrenda de Caín, Caín se enojó. Creo que él estaba teniendo gran inquietud contra Dios, ¿no? Si Dios fuera como ser humano, él iba a matarlo, porque no acepta. Señor maldito, ¿por qué no me acepta mi ofrenda así? Aunque él era maldito, que estaba permaneciendo en el mundo de Satanás, porque él pensaba que Dios iba a aceptar ofrenda de él. Pero nosotros tenemos que saber por qué Dios no aceptó. Alguna persona decía que él ofrendó al Señor frutas inferiores. No creo. ¿Por qué? Para ofrendar al Señor, trabajando, llevando buenos frutos. Entonces, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Jesucristo tenía que derramar toda la sangre en la cruz para poder limpiar nuestros pecados, porque nosotros teníamos como esta cantidad de pecado que teníamos que morir. Caín no sabía eso. Caín era pecador porque su padre era Adán. Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso automáticamente, como por la herencia de pecado de su padre, él podía ser pecador. Siendo pecador, ¿con qué manera podía ofrendar al Señor? Es decir, que Dios no acepta la oración de pecador, la ofrenda de pecador. Ese es bíblico. ¿Sabe eso? Dios no acepta la oración del pecador, la ofrenda del pecador. Por eso Dios dice que de primero tiene que limpiar su pecado. Entonces, Caín no podía darse cuenta de su maldad, tampoco podía contar de su pecado. Él no tenía relación de recibir perdón de sus pecados. Es decir, que él no descubrió su identidad. ¿Cuál era la identidad de Caín? Era pecador. Pero Abel trajo las ovejas, matando las ovejas, ofrendó al Señor y con su grasa, ¿no? Dios aceptó, y luego, como dice el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. ¿Ya? Todo pueden repetir conmigo, por favor, repitan, de que era justo. Entonces, él alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Significa que Dios estaba dando testimonio de la ofrenda de Abel, que era justo, dice. Esta palabra está teniendo relación del Evangelio. Abel era pecador, porque él era hijo de Adán. Pero un día él descubrió su identidad, que era pecador.
Por eso él quería recibir la salvación, él quería recibir el perdón de los pecados. Él descubrió que cuando Dios iba a perdonar de sus pecados, únicamente Dios iba a perdonar de sus pecados al ver la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Al ver la sangre, como igual que el día de Pascua, en la época de Moisés, Dios quería dar 10ª plaga hacia Egipto. En aquel entonces Dios había mandado a Moisés. Tenían que avisar a todos los pueblos para que ellos pudieran preparar ovejas desde el día 10 de enero. Durante 4 días hasta 14 de enero tenía que preparar en su casa las ovejas. Al llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que degollar. Y luego la masa de hisopo, como es una planta, ¿no? Y puede mojar la sangre de ovejas, tenía que salpicar hacia postes, 2 postes de la puerta y dintel. Dintel es arriba, donde pasa la gente. Porque nuestro Dios había puesto señal, una promesa dijo que yo voy a pasar el Egipto el día 14 de enero, cuando haya pintado por la sangre de oveja en 2 postes de la puerta y dintel, yo voy a cruzar sin darle castigo mortandad. Entonces no iba a dar plaga mortandad, sino que iba a salvar a los primogénitos. Por esa razón, todos los israelitas estaban preparando las ovejas desde 10 de enero hasta 14. Al llegar el día de 14, cuando se cae el sol, ya matando las ovejas y pintando. Por esa razón, entre los israelitas ni una persona perdió su primogénito, porque ellos ya sabían sobre la manera de recibir la salvación. En esa época, alguna persona sí pudiera pensar que ¿por qué Dios nos juzgaría? Porque yo no he cometido, yo estaba viviendo bien, yo estaba ofrendando al Señor, yo estaba orando al Señor. No importa, cuando yo no mato las ovejas, Dios no me matará nada. Si hubiera confiado en su pensamiento, sí o sí iba a morir un primogénito de la casa. Por eso Abel, cuando derramó la sangre de oveja, en su corazón estaba considerando eso es sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo se ubica como el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser justo? ¿Cómo puede recibir el testimonio de Dios que dice que tú eres justo? Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Esa es la manera de recibir la salvación. Ya nosotros volvamos ahora Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 está hablando sobre el ambiente de la tierra. Todavía Dios no daba lluvia y por causa de no estar ninguna persona, dice. Es muy importante, ¿no? Porque ya veamos el versículo 5.
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarse la tierra. Ahora está hablando dos condiciones para crecer plantas. Espiritualmente también nosotros, ¿no? Cuando no hay lluvia, entonces la tierra ¿cómo será? Un día yo fui a la tierra de donde es como Iquique, la ciudad de Iquique, y arriba frontera de Chile con frontera de Perú es Arica. En el lugar de Arica, cruzando en esa ciudad en bus, yo podía distinguir que esa tierra está como desierto. Yo estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué está siendo desierto en esa ciudad? Porque casi no hay lluvia. Casi no hay lluvia. Entonces la tierra, ¿cómo será? ¿Será desierto? Nuestro corazón también. En nuestro corazón, si no hay la palabra de Dios, si no hay conversación con el siervo justo, en aquel entonces se quedará en su corazón como endurecido. ¿Cuál es más difícil de aguantar? Cuando uno que no tiene mucha plata y también uno que tiene toda la cosa, pero su corazón está muy endurecido, vacío. Más difícil es que uno que tenga corazón vacío. Por eso en la época de Corea del Sur, donde mucha pobreza, después de terminar guerra, 1950, iniciando guerra, hasta 1953. En esa época nosotros no podíamos escuchar la noticia que mucha gente se suicidaron, sino que al revés, se quedó ceniza de su casa, no había nada, ni ropa, ni alimentación, nada. Entonces, aunque podía mendigar, pero con todo corazón estaba esforzando para mantener sobre su vida. Pero hoy en día, ¿no? Cuando tiene mucha plata, hay ganancia, teniendo casa, teniendo auto, teniendo dinero. Pero algunas personas se suicidan. La mayoría de gente entre los actores que tenían mucha fama, pero un día se cayó su fama y luego convirtió como una persona común. En aquel entonces no puede aguantar de su vida. Imagínense, ¿no? Siendo como cantante famoso, actor famoso, cuando presenta en el escenario, mucha gente puede dar aplausos, ¿ya? Y luego cuando se termina su tiempo de famoso, ya no hay más fama de su nombre. En aquel entonces nadie puede alabar a su nombre. ¿Cómo puede aguantar? Por eso alguna persona puede tomar alcohol y también puede usar droga, etc., ¿no? Por eso transforma como inútiles. Nosotros tenemos que saber cuál es la bendición. El que labra, el que controla en nuestra vida. Ustedes piensan que si puede vivir solo, será muy feliz, ¿no? Pero no es así. Cuando nosotros tenemos la relación con los siervos de Dios, con mentor,
el que nos aconseja, el que nos enseña y también el que nos exhorta, en aquel entonces fácilmente puede corregir su vida. Como mi testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, hasta 1990, yo estaba siendo como una persona común y quien no tenía nada de apoyo de la familia y tampoco tenía relación con una persona, podía darme consejo, nada, ¿no? Pero la bendición de Dios es que llegó en mi vida después de escuchar el Evangelio, 1990, cuando yo tenía 24 años, hace uno de 30 años, ¿no? En aquel entonces Dios me presentó el siervo de Dios, Pastor Oxupan. Y mientras tanto que yo estaba congregando en la iglesia Misión Buenas Nuevas, en esa época, 1990, tenía uno de 90 iglesias en Corea del Sur. Y luego en el mundo fuera de Corea del Sur, solamente la iglesia de Alemania, también una iglesia de Los Ángeles y creo que también en Rusia, nada más, uno de 3 iglesias por ahí. Entonces, aunque había 90 iglesias, pero Dios me dio una oportunidad de encontrar a una iglesia de Misión Buenas Nuevas de Daejeon. Daejeon es una ciudad de Corea del Sur. Justamente Pastor Subang llegó a esa iglesia de Seúl 1990 en el mes de marzo. Y luego yo recibí la salvación pasando 2 meses, como en el mes de mayo. Yo no sabía muy bien sobre la vida de Pastor Subang, pero después de recibir la salvación empecé a congregar en la iglesia del Pastor Subang. Él me aconsejó, él me dio una oportunidad de escuchar la voluntad de Dios. Un día Pastor Subang me dijo: hermano Juan Kim, yo espero que usted viva con el evangelio, porque no mucha gente está predicando el evangelio en el mundo. Usted que sea misionero viviendo en África o Sudamérica. En esa época, y yo no sabía muy bien sobre el sistema de la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Tampoco tenía plata para viajar a otros países, pero simplemente yo acepté la palabra de siervo de Dios como la palabra de Dios. Amén. Dios me salvó de todos mis pecados. También Dios está dando la oportunidad para poder ser misionero. Justamente el mismo año, 1990, en el mes de septiembre, o octubre mejor, ¿no? Octubre, había convocatoria de los seminaristas para ser misioneros. Yo estaba pidiendo al pastor para que me diera la oportunidad. Él me aceptó y aprendí la palabra de Dios durante 2 años por ahí. Me casé en el año 1993, en el mes de abril, con mi esposa, la que vive conmigo ahora. Y luego nosotros fuimos enviados a una ciudad, la ciudad Yangsan de Corea del Sur. Y pasando 2 años, nos envió a Incheon, Dongincheon era. Y luego, en 1997, yo fui recibido la imposición de mano para ser pastor de Misión Buenas Nuevas.
Y luego, el mismo año, 1997, la misión nos envió a Kingston de Jamaica para ser misionero de Jamaica. Desde aquel tiempo hasta ahora, casi durante 22 años, estamos viviendo fuera de Corea del Sur. Además, pasando 4 meses de Jamaica, Dios me envió a La Paz de Bolivia y Santa Cruz de Bolivia. También desde 2001 me envió a Asunción de Paraguay. Y luego Dios nos envió a San José de Costa Rica. Y en el año 2014 Dios nos envió acá, Santiago de Chile. Entonces yo puedo recordarme de mi vida si no hubiera tenido relación del siervo de Dios, Pastor Oxuban. Entonces yo no podía aprender la palabra de Dios, tampoco iba a tener la oportunidad de ser misionero. Por tener relación de los pastores, ahora estoy predicando, sirviendo al Señor. Entonces Génesis ahora está hablando hacia la tierra cuando no permitió la lluvia, por eso estaba subiendo vapor. ¿Saben qué? Vapor no sirve de nada. Sobre las plantas tampoco sirve, ¿no? Rocío que desciende del cielo cada madrugada, eso sirve. Rocío puede dar la vida, pero vapor nada sirve. Significa que todas las sabidurías y pensamiento de Dios sirve en nuestra vida, ¿no? Pero nuestros pensamientos que se levantan de nuestro corazón no sirve de nada. Por eso, para tener la vida de creencia, para vivir por la fe, sí tiene que practicar 2 cosas. Uno es, tiene que desechar su propio pensamiento y luego aceptando la palabra de Dios. Ya, veamos, Génesis capítulo 2, el versículo 9 así dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya, Dios estaba poniendo en el huerto de Edén, en el medio del huerto de Edén, 2 tipos de árboles. Uno es el árbol de la vida, otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios solamente hizo prohibido comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir que la gente podía comer el fruto de la vida libremente. ¿Es cierto? Pero Dios había dicho así, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era el objetivo de poner a Adán en el huerto de Edén? Para que labrara, dice, para que lo labrara. Y luego para que lo guardase. Significa que Dios había puesto una posición en la vida de Adán. ¿Para qué? Para que él tenía que guardar en el huerto y haciendo labranza y luego cuidando. Y luego Dios hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? El versículo 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que
de él comiereis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, es decir que 100% va a morir. Ya, ¿cuál es el mandamiento de Dios? No comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el castigo de Dios? Si comas, ciertamente morirás. Ya, ¿cuál es el pecado? El pecado viene por la incredulidad. Ya, repito, el día de hoy nosotros estamos teniendo clase 8 de la explicación sobre evangelización. Nosotros podemos descubrir cuál es el pecado. El pecado es la incredulidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no cree? ¿Ya? El sistema de nuestro corazón no puede guardar dos palabras entre los antónimos. Porque Satanás dice, no morirás. Dios dice, morirás. Ya, las dos palabras son antónimas, no puede creer juntamente al mismo tiempo en el corazón de nosotros. Me han dicho que sí o sí tiene que elegir uno de los dos. Si puede creer en la palabra de Dios, no puede comer. Si puede creer en la palabra de Satanás, sí o sí tiene que desechar la palabra de Dios. Por eso, pasando tiempo, Satanás estaba entrando en la serpiente, luego se acercó a Eva y luego le dijo, Dios, ¿cómo dijo? Dios hizo prohibido de comer todos los frutos. Así pregunto, ¿no? Pero, ¿cómo respondió mujer? El versículo 2 de capítulo 3 de Génesis, vamos a ver. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe qué? Satanás, ¿por qué no se acercó directamente a Adán? Adán escuchó claramente la voz de Dios, pero Eva no escuchó la palabra de Dios directamente, sino que después de nacer, ella escuchó a través de su marido Adán. En aquel entonces ella no aceptó la palabra de Dios como exacto, sino que se mezcló con su pensamiento. Ya, porque Dios solamente había dicho, no comas, para que no moráis. Pero ella estaba mezclando con su pensamiento. Ni tocaréis, eso es. Tocar. Nunca Dios había puesto prohibido de tocar. Es decir, que podía tocar. Podía tocar. Si podía cortar el fruto, también puede cortar. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? No tiene que comer. ¿Es cierto? Comer diferente que tocar. ¿Es cierto? Pero la mujer Eva estaba mezclando su pensamiento. Escuchando la palabra de Eva, podía darse cuenta exactamente. Ella no cree, no sabe muy bien en la palabra de Dios. Así entendió Satanás. Satanás es muy astuto, ¿no? Por eso, como dijo, así dice. El versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, significa que Dios sabe acerca de bien y mal, ¿o no? Dios sabe. Pero Dios hizo prohibido de conocer acerca de bien y mal. Porque Dios había dicho, hoy en día nosotros estamos teniendo síntomas de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso, desde niño ya está sabiendo cuál es bueno, cuál es malo. Aunque como un niño que no tenga como 7 años o 6 años, no sabe muy bien, no puede distinguir, ¿no? O hasta 12 años, no sé muy bien, exactamente, depende de niño diferente. Alguno crece rápidamente y conoce muchas cosas, ¿no? Entonces, siendo adolescente, conoce. Ya, para insultar, ¿es bueno o malo? Pregunte a su hija, a su hijo que tenga 10 años. Insultar, ¿sabe? ¿Sabe que es malo? Robar es malo. Matar es malo. Pegar. Por ejemplo, ¿no? Su padre y golpeando con su puño hacia su madre y su madre está hinchado su ojo. Entonces, ya siendo los niños, ¿les gusta? ¿Va a llegar felicidad? Puede decir que felicito, mi padre está demostrando su capacidad. Qué bueno, hay que golpear todo ya. No. Significa que todo el mundo está enseñando sobre el bien y mal. No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Mucha gente piensa, eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no sabían ni podían distinguir. Pero, única cosa, en el mundo de Dios, todo bueno existe. Solamente existe buenos. En el huerto de Edén, en el tiempo que Dios dominaba al mundo, solamente existía el bueno. Por eso Dios pensaba que no es necesario conocer el bien, el mal. El ser humano está siendo viciosos de conocer el bien y el mal. Por eso mucha gente quiere cumplir mandamientos de Dios nada más. Porque cumpliendo mandamientos de Dios se siente es muy bueno. ¿Sí? Es bueno. Si cumpla todo mandamiento de Dios, recibirá la vida eterna y la salvación. Pero ¿cuál es el problema? Siendo pecador, teniendo pecado en su corazón, cada día produce maldades en su corazón. Tal persona, como si fuera árbol de espino, puede dar buen fruto como uva. Hace rato yo le comuniqué con el hermano Raúl Solar de Chile, ¿no? Tenía curiosidad, por eso yo le pregunté, hermano, usted vive, como trabaja en la viña de Chile, tal vez yo puedo visitar una viña. Él me respondió, ¿cómo no? Porque mi padre tiene una viña nueva, entonces vamos a viajar juntos. Entonces, ¿cuántos minutos lleva? Es cerca, solamente lleva 4 horas, así dice. Entonces, preguntando al señor Raúl Solal, que preguntemos, ¿no? Hermano, tal vez en la viña de su padre, sembrando un árbol de espino, ¿puede dar uva? De ninguna manera. Porque el labrador de la viña o el labrador de vid conoce muy bien qué especie de árbol debería sembrarlo. ¿Es cierto o no? No cualquier
árbol tiene que plantar en la viña. Alguno estaba sembrando la semilla de mango para cosechar de uva. Eso es loco nomás, loco. Dios está hablando a todos los hombres del mundo. Mire, ustedes nacieron por la semilla de pecado de Adán. Por eso están andando como si fuera el árbol de espino. El malo árbol da fruto malo. El buen árbol da fruto bueno. Pero por medio de engaños de Satán, cada uno quiere establecer como si fuera el árbol bueno. Enaltece. Dios no le gusta que sea enaltecido la gente. Yo soy bueno. Yo soy una persona bondadosa, más fiel que otro. Sí, puede ser más fiel que otro, pero con su capacidad puede cumplir perfectamente 10 mandamientos de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. ¿Quién puede aceptar esta palabra? ¿Quién puede rendirse de su obra ante el Señor? Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy pecador. Para poder recibir la salvación, de primero tiene que reconocer de su identidad. ¿Qué tipo de identidad está llevando? Somos pecadores. Porque Eva, escuchando la voz de Satanás, aceptó para ser como igualar a Dios. Porque Satanás así engañó. Si comes, será como igualar a Dios. ¿Cuál era el pecado de Satanás? Satanás era como uno de los ángeles, ¿no? Yo voy a poner mi trono en el lugar de las estrellas. Voy a hacer semejanza de Altísimo. Significa que siendo una criatura, siendo ángel, quería ser como igualar Creador. Eso es gran pecado, más grave que homicidio, adulterio, robo, insulto, estafar, todo. Además, ser humano no puede sentir acerca del pecado de Satanás. Como igual que Eva, cuando yo como, yo no puedo morir. Yo puedo ser como igual al Dios, entonces voy a comer. Así aceptó la palabra de Satanás. ¿Dónde está la palabra de Dios? Dijo que iba a morir. Ciertamente morirás. Esta palabra, ¿dónde está? En el momento. Veamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La verdad, que Eva desechó la palabra de Dios, confió en la palabra de Satanás, y luego Adán también comió. Así fue. Por eso nosotros fuimos pecadores. El día de hoy así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad de estudiar la Biblia. Hoy es clase 8 de la explicación del Evangelio. Espero que el Señor nos bendiga cada día, cada momento, para que nosotros podamos avanzar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Hola nuevamente a todos.
Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener la tercera sesión de este estudio que estamos haciendo acerca del Evangelio. Soy el pastor Eduardo Orellano, ministro de la Iglesia Buenas Nuevas Cuautitlán en el país de México. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a tener la tercera sesión, que es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Vamos a leer nuevamente Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano, que es el pasaje central donde estamos basando este estudio del Evangelio. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos estado viendo cómo Dios nos quiere revelar el problema, porque hoy mucha gente sufre por el pecado aún diciendo creer en Cristo. El fariseo representa la naturaleza humana del ser humano, que por el engaño del pecado, serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. El hombre piensa que puede hacer obras buenas y malas. Entonces, según el fariseo, él no era tan malo como los otros hombres, como el publicano. Pero realmente, como ya vimos en Romanos 3, dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos nacimos pecadores por ser descendientes de Adán, todos nuestros pensamientos llenos de maldad, nuestras mejores justicias como trapo de inmundicia, fue lo que estudiamos en la sesión anterior. Entonces Dios quiere derrumbar la mentira de Satanás en nuestra vida de pensar que tenemos que hacer algo. No podemos revolver los dos pactos, el de la ley donde el hombre está obligado a cumplir 100% los mandamientos, con el de la ley de la gracia, que donde yo creyendo me convierto de pecador en justo por la fe en Cristo Jesús. Nazco de nuevo espiritualmente. Entonces, la Biblia nos enseña cuáles las consecuencias del pecado. El que estemos bajo pecado, creyendo en nuestros pensamientos y deseos, como el fariseo donde nos engaña Satanás diciendo: tú puedes hacer el bien. Vamos a ver qué es lo que nos revela la Biblia. Primeramente, desde que nacimos, por ser descendientes de Adán, estamos bajo condenación. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, desde que nacimos ya estamos condenados. Dios no hizo el infierno para el ser humano, lo hizo para Satanás y todas las huestes espirituales de maldad, ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero como nacimos pecadores con el espíritu de maldad, muertos espiritualmente, la condenación viene para todo el mundo. Por eso Dios mandó a su Hijo para quitar el pecado del mundo y salvar a toda la humanidad. No por obras de justicia, no podemos hacer bien. Entonces así la palabra nos revela: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros por Adán somos pecadores. ¿Cómo nos convertimos en justos? No por nosotros, ahora por Cristo, su obediencia, nosotros nos convertimos en justos. Es bien importante comprender esto. Otro aspecto bien importante de las consecuencias del pecado: mucha gente sigue diciendo tengo pecado y ora mucho, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es su voluntad? Juan 6:40, que creamos en el Hijo, en lo que hizo en la cruz para salvarnos. Dios no oye a los pecadores porque la muerte, el pecado, nos separa de Dios. Una persona que sigue diciendo tengo pecado porque no ha creído en la palabra exacta del Evangelio, se la pasa orando. Pero la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Esto es tan importante que va en contra de nuestros pensamientos. ¿Cómo? Si yo oro de Dios muchos días, ¿verdad? Yo trato de portarme bien como el fariseo, oraba ante Dios, pero para sí mismo, porque por ser pecador, seguir bajo la mentira, solamente su oración era para sí mismo, no llegaba a Dios.
¿Qué tan profundo la Biblia nos enseña el problema? Orando para sí mismo, porque esta oración no llegaba a Dios. Estaba bajo pecado. El pecado nos separa de Dios. También en Romanos 2:14, estar bajo pecado, las consecuencias del pecado, nos habla de vivir bajo la mentira de Satanás con condenación en nuestro corazón. En Romanos 2:14, Pablo, al confrontar a los judíos legalistas que como el fariseo creían que podían hacer el bien y se creían buenos, Pablo los confronta para poder hacer ver algo importante. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque la ley se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés, los aztecas, los egipcios no tenían la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque todos al ser descendientes de Adán, bajo la mentira serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal, todos estamos esclavos de las obras. Tú tienes que hacer obras buenas y malas y no podemos ver que hay un Dios que ya hizo todo y que se trata de creer en la palabra para que esa obra se manifieste en mi vida. Pero el hombre, desde que nacimos, sea la nación que sea, al ser descendientes de Adán, por naturaleza, ¿verdad?, hacen lo que es de la ley. Tengo que hacer el bien, hago el mal, mi propia justicia. Estos, aunque no tengan ley, la ley de Moisés, son ley para sí mismos, porque todos nacimos con la mentira de Satanás por ser descendientes de Adán. Mostrando la obra de la ley, tengo que hacer, tienes que hacer, escrita en sus corazones, porque cuando entró el pecado, esa mentira de serás igual a Dios quedó escrita en el corazón del hombre, y entonces la conciencia nos acusa, como dice aquí, dando testimonio su conciencia, esa mentira de Satanás, la naturaleza, la sabiduría del bien y del mal, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Por eso, donde ve la maldad, Dios, que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Porque esos razonamientos bajo la mentira de Satanás nos siguen haciendo pensar que tenemos que hacer obras como si fuéramos Dios. Buenas, malas, buenas, malas. Yo me decido a hacer las malas y hago lo bueno. Ya no soy como los demás hombres malvados. Si nosotros viéramos, como comentábamos en la primera sesión, al fariseo, le llamaríamos hermano, ¿verdad? Este hombre qué bueno es un hombre que sirve a Dios. Pero delante de Dios que mira el corazón, ese hombre era pecador, no podía ser justificado porque su corazón, que es lo que mira a Dios, estaba enaltecido. Yo hago. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra en Jeremías 17. Entonces así, el vivir las consecuencias del pecado es vivir bajo la mentira de Satanás. Por eso entonces una persona hace según él una obra buena, Dios me va a bendecir. Hago una obra mala, mi conciencia, mi razonamiento me acusa. Perdóname, Señor, perdóname. Pero yo creo en Cristo que pagó por mis pecados, pero perdóname. Es una incongruencia porque viene la revoltura entre los dos pactos. Entonces una persona que no entiende esto, por eso los misterios del reino de los cielos, como vimos en Mateo 13, no entiende esto. ¿Por qué? ¿Cómo? Espérame. Entonces, ¿qué si pecas no tienes que pedir perdón? Entonces puedes hacer lo que quieras. No está entendiendo que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado crucificándonos para que la ley se acabara y volviéramos el corazón a Dios en un arrepentimiento bíblico para vivir por la fe en la palabra de Dios. Ya todo está terminado. Ya no vivo por mis obras, ahora son las obras de Dios, de Cristo en mí. Es lo que el hombre natural no puede comprender. Claro que hay que orar, claro que hay que diezmar, pero hay una diferencia entre yo lo tengo que hacer o creer que Dios ya lo hizo, Cristo lo hizo, ¿verdad? La semilla que cae en buena tierra produce fruto. Es la palabra, la verdad, que ya todo está hecho, que pone el querer como el hacer en mi vida, pero quien hace la obra es Dios. Yo descanso, ya no es mi obra. Es lo que el hombre natural no puede comprender. Y vamos a ver que esta conciencia nos lleva a estar esclavo de Satanás y con cargas pesadas. En 1 Corintios 15:55, el apóstol Pablo, que al principio de este capítulo habla del evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nos habla dónde está el poder del pecado. Versículo 55 de 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por el pecado vino la muerte. ¿Qué produjo la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué nos llevó a la muerte espiritual delante de Dios? Ya que el aguijón de la muerte, ¿verdad? Lo que produjo la muerte espiritual en el ser humano es el pecado, es decir, la mentira de Satanás. Tú eres Dios, tienes que hacer obras buenas y malas según tú decidas.
Y el poder del pecado, dice la Biblia, la ley. Bajo esa conciencia, la mentira de Satanás de eres igual a Dios, todos nacimos. Entonces por eso una persona, aunque Cristo dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo, la gente sigue diciendo yo tengo pecado, porque no tuvo nunca un conocimiento exacto de qué es el pecado, dónde está la maldad de nuestros pensamientos, sino el hombre piensa, ya dejé de tomar, ya no voy a las fiestas, ya dejé de fumar, ahora yo estoy haciendo lo bueno, pero sigo teniendo pecado. No ha comprendido, por no estudiar la palabra profundamente, dónde está verdaderamente el origen del pecado. Entonces así la Biblia dice, el poder del pecado es querer hacer obras, porque es donde Satanás nos engaña. Por eso todos los pensamientos son de maldad, que nosotros tenemos que hacer algo. El fariseo, engañado por Satanás con un corazón soberbio de Satanás, se enalteció por sus obras, así como Satanás en Ezequiel 28. Entonces la Biblia nos muestra perfectamente dónde está la esclavitud del pecado. En Gálatas, capítulo 4, capítulo 5, nos habla precisamente que Gálatas está enfocado, si alguien te predica un evangelio diferente, sea maldito anatema, es decir, tienes que hacer obras, más aparte puedes creer en Cristo, revuelve los dos pactos, entonces seguimos en la esclavitud. Por eso dice la Biblia que el hijo Ismael, ¿verdad? El hijo de Agar, la esclava de Sara, significa el antiguo pacto que da hijos para esclavitud. La Biblia es muy clara, el poder del pecado es la ley. ¿Dónde nos tiene a todos engañados Satanás? Tú tienes que hacer con un corazón soberbio de pensar en nuestra justicia. Pero Dios, así como el publicano que reconoció su maldad, quiere que podamos entender y reconocer que nacimos pecadores, no hay nada bueno en nosotros. Maldita será la tierra y solamente producirá espinos y cardos. Vamos a Romanos 3:9, por favor, donde nos dice la palabra. Nuevamente vamos a leer este pasaje, pero vamos a complementar con otros versículos. Pongan mucha atención lo que dice Pablo, confrontando a los legalistas, a los judíos que creían en las obras como el fariseo, que todavía podían hacer el bien, no reconociendo su naturaleza pecaminosa y malvada con la cual todos nacimos. Dice el apóstol Pablo, versículo 9 de Romanos 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos, como Pablo era judía, ¿somos mejor que los gentiles? O sea, nosotros somos buenos y ellos son malos, como el fariseo. Gracias Señor, como no ser como esos pecadores. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mucha gente se confunde. Dice la Biblia, todos somos pecadores, no hay justo ni uno. Sí es cierto, todos nacimos pecadores. Pero precisamente el publicano fue convertido en justo cuando él se humilló, dejó de creer en su propia justicia, reconocer su maldad y entonces poder creer en Jesucristo, como dicen en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los justos desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son aquellos que fueron justificados en la sangre de Jesucristo. Dice, no hay justo ni aun uno. Bajo pecado, naciendo pecadores, o somos pecadores o justos. Cuando nacimos pecadores. Bajo pecado, no hay un solo justo. Nos convertimos en justos cuando creemos en el Evangelio. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y mucha gente dice, no, si diario me paro y lloro a Dios. No se refiere a eso. Si hay un Dios creador que ya hizo todas las cosas por su palabra, como lo vimos ya en una de las sesiones anteriores, buscar a Dios es buscar la palabra, por lo cual todo es hecho. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Cuando entonces buscamos la palabra es porque entendemos que yo no puedo hacer nada. Y en la palabra está el poder para resolver todo, principalmente el problema del pecado. Versículo 12. Todos se desviaron, aún más se hicieron inútiles. Ya hablamos anteriormente de esto. Dice así, no hay quien haga lo bueno,
No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. La Biblia nos dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Bajo la mentira de Satanás, bajo pecado, no hay un solo bueno, ni quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, porque todo lo que sale de nosotros sale de uno que está muerto. Con su lengua engañan, pura mentira, yo puedo hacer el bien. Veneno de áspides, la mentira, disculpen, de Satanás, hay debajo de sus labios. Dice, veneno de áspides, así por un hombre entró el pecado. La serpiente, cuando inyectó la mentira, las palabras de maldad, vino la muerte. Ese veneno, tú eres Dios, puedes hacer obras buenas y malas. Ahí está la esclavitud del pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Que aunque yo trate de portarme bien, solamente sale maldad de mí. Voy a la iglesia, voy a alguna religión y trato de aparentar que hago el bien, pero cuando llego a mi casa, los pleitos, los gritos, los problemas no se acaban. Hay desesperanza, solamente viene un fingimiento. Su boca, dice, está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y dice la Biblia, quebranto y desventura hay en sus caminos. Dice la Biblia que el ladrón no vino a hurtar, matar y destruir. Hermanos, el confiar a nosotros mismos nos hace miserables. Cuando el apóstol Pedro, el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dijo el Señor, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, aunque los demás te negaren, yo no te negaré. ¿Cómo trabaja Satanás en nuestras vidas? ¿Cómo nos lleva al quebranto y desventura? Primero nos enaltece como el fariseo. Tú puedes hacer el bien. Pero cuando hacemos el mal, Pedro, ¿verdad?, se acordó de las palabras del Señor. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y cómo lo zarandea como a trigo? Cuando nosotros creemos en nosotros mismos, vivimos pensando que podemos hacer cosas buenas. Pero cuando viene el fracaso, solamente producimos espinos y cardos. Nos sentimos frustrados, fracasados, porque lo que hicimos salió mal. Entonces no hay paz ni hay gozo en nuestro corazón. Quebranto y desventura hay en sus caminos, porque no viene de la palabra y de las obras buenas que Dios preparó, que se cumplen en nuestra vida por la fe, sino la mentira de Satanás que vino a hurtar, matar y destruir. Él nos engaña. Yo puedo ir, ¿verdad? Una persona va al trabajo, tiene su esposa, tiene sus hijos y conoce a una mujer, le gusta y su intención no es dejar a su familia. Pero como ya vimos en Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, siguiendo la corriente, ese deseo, sin tener la palabra, el Espíritu de Dios, somos arrastrados y al final mi matrimonio acaba siendo destruido. Pedro confiaba que podía hacer el bien. Yo no soy tan malo. Satanás te ha pedido zarandearte porque Satanás nos engaña. Bajo esa conciencia, esa mentira, tú puedes hacer el bien. Pero cuando él maldijo, se sintió miserable. Su conciencia, su razonamiento lo acusó Satanás. Y en ese momento él se sintió miserable, se echó a llorar, llorando amargamente. Se echó a correr, llorando amargamente. Había amargura en su corazón. Hermanos, amigos que nos escuchan, confiar en nosotros, dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová, de la palabra, de la confianza en el Creador. No verá cuando viene el bien. Todo lo que hizo Dios para el ser humano es bueno, su palabra, pero por el engaño del pecado, esos trapos de inmundicia, esos espinos y cardos, aunque yo trato de estar bien con mi pareja, cuando confío en mí, se van a manifestar las obras de la carne, iras, pleitos, contiendas, porque es una carne maldita. Los pensamientos y deseos son guiados por Satanás. Por eso entonces las consecuencias del pecado es que el hombre sufra, tenga dolor. Dice la Biblia que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Qué significa estar sin Dios? No reconocer que por la palabra todo esto está hecho, sino yo tengo que hacer. Y cuando todo sale mal, como Pedro confiando en sí mismo, hay dolor, amargura y Satanás con los pensamientos nos martiriza. Ya viste lo que hiciste, ahora hiciste el mal,
mereces la condenación. Por eso el Señor le dijo, he orado para que tu fe no falta. Pedro, tú ya estás limpio por la palabra. Pero Judas no tenía esa esperanza, era el hijo de perdición, porque él no había creído. Y cuando él entregó al Señor, quiso con una obra regresar las 30 monedas de plata, pero su conciencia lo acusaba a tal grado que se quitó la vida porque no soportaba, he entregado sangre inocente. Esa mentira de Satanás destruye. Nos hace soberbios primero, como el fariseo, y después cuando fallamos, nos acusa y nos dice, eres un miserable. Por eso la gente sigue, tengo pecado, sufre. El pastor Oxopar nos da su testimonio que cuando él estaba así, ¿verdad? Sufría por la condenación, oraba, pedía perdón todo el tiempo, pero no tenía paz en su corazón. Por eso Dios nos hace ver dónde está el problema y el sufrimiento en el ser humano. Creer en nosotros mismos. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Vamos a ver, por favor, Gálatas 5:19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, lo que produce nuestros pensamientos y deseos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estos, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que produce nuestra carne? Tierra maldita, espinos y cardos. Confiar en nosotros nos hace hipócritas, sepulcros blanqueados, como el Señor confrontaba a los religiosos, a los legalistas bajo pecado. Nacimos malvados, vivimos bajo la mentira de Satanás desde que nacimos y nos enaltece para hacer creer como el fariseo que podemos hacer el bien. Pero la Biblia nos revela, tú naciste pecador, no puedes hacer el bien. Por eso, nosotros por naturaleza tenemos el corazón del fariseo, soberbios, creyendo en nuestra justicia. Cuando la ley cumple su propósito, y esto lo vamos a ver en la próxima sesión, entonces se humilla nuestro corazón. No puedo hacer el bien. Sé propicio a mi pecador, Señor. Si tú no pones la manera en que mi pecado sea lavado, expiado, yo no tengo manera de hacer el bien para poderme justificar. Por eso cuando se humilló, Él bajó justificado primeramente a su casa. Qué hermoso Dios nos presenta el Evangelio y cómo quiere derrumbar la soberbia que hay en nosotros. Vamos por último a ver en esta sesión Romanos 7:14, el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando él volvió a creer en sí mismo, dice así Pablo: cuando yo vuelvo a confiar en mí, vuelvo a confiar en mi justicia, dice, porque sabemos que la ley espiritual, es decir, se cumple por creer en la palabra, no porque yo lo haga. Mas yo soy carnal, es decir, confiando en mí, vendido al pecado. Me entrego a la voluntad de Satanás cuando vuelvo a confiar en mí mismo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, la mentira, los pensamientos, no mora el bien, viene de Satanás, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces mismo Pablo, un gran siervo de Dios, pudo entender, antes era perseguidor de la iglesia, pero cuando fue derrumbado en el camino a Damasco, vio la luz, fueron abiertos, primero lo llevaron a ver que vivía ciego y después pudo ver la luz. Tú estás en tinieblas, tú no has reconocido que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra por su palabra, tú confías en tu propia justicia. Cuando recibió Pablo, se arrepintió y volvió su corazón a Dios. Y él pudo reconocer, cuando yo confío en mí, solamente sale maldad. La Biblia es muy clara, hermanos. Nuestro corazón natural es ser como el fariseo, pero Dios quiere que tengamos el corazón del publicano y nos humillemos. El único camino es Cristo. No hay otra manera que el hombre sea justificado. Y así Dios trabaja a través del Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos ver la verdad. Tú naciste pecador, tú no puedes hacer el bien. Por eso necesitas mi gracia y misericordia, la fe en la obra redentora de mi Hijo amado Jesucristo, para que por la fe, igual que el publicano, reconociendo tu maldad e incapacidad de hacer el bien, seas justificado por la fe en la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios en verdad por esta verdad, y meditando la palabra como hablamos al principio, la Biblia se contesta con la misma Biblia, y así podemos tener la seguridad nosotros de que en Cristo el pecado ha sido lavado y quitado de nuestro corazón.
Gracias a Dios por esta verdad. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Si ando en valle de sombras, no temeré, porque conmigo estarás hasta el final. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor.